El capítulo 13 del libro de Génesis, a partir del verso 1 al 4, dice de la siguiente manera en el texto hebreo: Vaya'al Abraham mimitzrayim hu veishto bechol asher lo ve'elot imo הנכבה. ואברהם כבד מאוד, במקנה, בכסף ובסחף. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל. אחד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין איי. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה. ויקרא שם אברהם בשם אדוני. La traducción para este pasaje es la siguiente: Y subió Abraham de Egipto, él y su mujer y todo lo que tenía, y Lot estaba con él, hacia el Negev. Y Abraham era muy rico en posesiones, en plata y en oro. Y caminó en su viaje desde Negev hasta Betel, hasta el área donde su tienda había estado por primera vez, entre Betel y Ai, hacia el área del altar que había hecho primero. Allí Abraham clamó el título de El Eterno. Este pasaje es muy importante, pues la retórica que se encuentra en él nos muestra un contraste fuerte entre el episodio anterior y este. En el verso 12 encontramos la expresión Vayared, que significa descender o bajar, y describe a Abraham bajando hacia Egipto. En el capítulo 13 encontramos la expresión Vaya'al, que significa elevarse o subir, lo que implica un ascenso físico, geográfico, pero también espiritual. En el capítulo 12 encontramos también la expresión Kaved Ha'arav, que se traduce como hambre extrema, en donde la expresión Kaved significa ser pesado o ser extremo, mientras que la palabra también aparece en el capítulo 13, en la línea que dice Kaved Meod, en donde se utiliza para expresar la riqueza abundante de Abraham, lo que demuestra que a pesar de las circunstancias vividas en Egipto, el Eterno dio una provisión amplia para su siervo Abraham. Analicemos este pasaje. La primera línea que encontramos en el verso 1 dice Vaya'al Abraham mimitzrayim, en donde encontramos el verbo galá, que significa ascender, subir o elevarse, denotando un movimiento geográfico, pero en esencia subraya también el acercarse a la presencia del Eterno para adorar. De este mismo verbo deriva la expresión olá, que significa holocausto, que describe el ascenso del humo desde el sacrificio hasta la presencia misma del Eterno. Cuando el humo del holocausto se elevaba hacia el cielo, representaba el acercamiento que el adorador tenía hacia el Eterno. Esta elevación de la condición del ser humano solamente se obtiene cuando se acerca como adorador sincero delante de la presencia de Adonai, con la disposición absoluta de amarlo, servirle y honrarlo con todo lo que tiene. Así lo declara el pasaje de la Torá que dice: Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodeja. Y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, y con todo tu ser, y con todas tus posesiones. De manera que esta elevación de Abraham no fue solamente en el sentido geográfico, sino que él se estaba elevando para llegar a ser, una vez más, el adorador que amaba al Eterno. Esto nos muestra que no importa cuánto descendamos hacia Egipto, siempre hay una oportunidad de elevarnos al nivel de la adoración que el Eterno demanda de nosotros. No importa qué tan bajo hayamos caído, siempre podemos elevarnos para llegar a ser una ofrenda agradable delante del Eterno. El verso 1 cierra con la línea que dice Ve'elot imo hanekba, y esto es, y Lot con él hacia el Negev. Aunque en todo el capítulo 12 no se menciona que Lot descendió junto con Abraham a Egipto, por inferencia podemos deducir que Lot estaba también con él ahí, y juntos subieron desde Egipto hacia el Negev, o la parte desértica que se encuentra al sur de Judea. El verso 2 es muy corto. La lectura de este texto es Be'Abraham Kaved Meod, donde encontramos el adjetivo Kaved,
que se puede entender como pesado o de gran peso. También se puede entender a través de la idea de ser muy honrado o tener gran honra. La expresión Kaved Meod se traduce como él era muy pesado en el sentido de que era muy rico. Y esto es en posesiones, en plata y en oro. El verso 3 inicia con la línea que dice Vayelech lema'asav minere be'ad Bet-El, lo que señala que Abraham no se quedó a residir en la región desértica de Judea, sino que llegó a la región llamada Betel. Es importante señalar que el nombre de este lugar en la época de Abraham era Luz, que significa almendra, y sería hasta la época de Jacob, el nieto de Abraham, que la ciudad cambiaría su nombre a Betel. La segunda línea en el verso 13 dice Ad amakom asher haya sham aolo ba'atejila, hasta el lugar a donde tenía ahí su tienda. Es decir, Abraham estaba regresando al lugar donde el pacto fue sellado por primera vez. Este es el lugar a donde el Eterno se le había aparecido. La primera línea que encontramos en el verso 4 dice El makom amitzveach asher hasach sham barishona, y eso se traduce como hacia el lugar del altar el cual había hecho por primera vez. Abraham está regresando al lugar a donde recuerda su propia identidad. El texto señala que Abraham vuelve al altar que levantó por primera vez. Volver al mismo altar le recuerda que él es un adorador elegido según la voluntad del Eterno. Sin duda, la última línea del verso 4 es la más importante de resaltar. Esta línea dice, Vaikra Sham Abraham Beshem Adonai, y eso se traduce como, e invocó ahí Abraham el nombre del Eterno. Cuando nosotros examinamos la etimología de la primera declaración de este pasaje podemos notar algo importante. La frase Vaikra proviene de una raíz hebrea que está compuesta de dos letras en hebreo. La primera es la letra Kof, que es la figura del sol ocultándose en el horizonte, lo cual significa la reunión o la condensación de la luz. La siguiente letra es la letra Rosh, que es la figura de la cabeza de un hombre. Ambas letras conjugadas significan llamar, reunir o reunir a los hombres. De acuerdo al contexto cultural, en la antigüedad los hombres nómadas se reunían al final del día, al frescor de la tarde, en el centro del campamento para poder compartir información. De esta misma raíz tenemos la expresión kara, que significa frío o fresco. También tenemos la frase kara, que se escribe con una letra alef al final, que significa llamar a la reunión o a la asamblea, reunirse o encontrarse. De esta expresión resulta la frase mikra, que significa reunión o lectura. De manera que la frase Vaikra Sham Abraham puede traducirse también como y se encontró ahí Abraham. La segunda frase de esta línea cierra diciendo Beshem Adonai. Como ya hemos comentado anteriormente, la expresión Beshem se puede traducir como nombre, aunque consideremos también que esta misma expresión puede denotar el carácter o la esencia de la existencia de alguien, pues el nombre describe lo esencial del carácter de una persona. Por ejemplo, el nombre de Abraham significa el Padre sumamente exaltado. Considerando lo anterior, podemos traducir la frase Vaikra Sham Abraham Beshem Adonai como y se encontró ahí Abraham con el carácter del Eterno, lo que nos muestra que la intención central de la adoración, tanto de Abraham como la de nosotros, es que podamos encontrarnos con el carácter que el Eterno tiene, y de esta manera aprender de Él y cada día parecernos más a Él.